Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos en este día que el Señor nos da la oportunidad nuevamente de grabar otro video para la gloria del Señor. Me gustaría que comenzáramos con una palabra de oración y después vamos a ir a nuestro estudio, que de antemano les digo que el tema es el del Espíritu Santo. En realidad el título es lo que debes saber acerca del Espíritu Santo. Pero antes de que iniciemos el estudio, vamos a venir delante del Señor en oración. Lisandro, ¿nos puedes dirigir en oración? Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que tenemos de reunirnos como pueblo tuyo para aprender de tu palabra. Te pido, Señor, que nos hables a través de ella, que abres nuestro entendimiento, Padre, para comprender la enseñanza que nos quieres traer en esta noche. Pon palabra de sabiduría, Señor, en la boca del pastor Luis. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, ¿qué le parece si alguien puede leer el objetivo de la clase de hoy? Lo que debes saber acerca del Espíritu Santo. Sí, es la introducción. Este estudio tiene el objetivo de ayudar al nuevo creyente a aprender desde una perspectiva bíblica las principales enseñanzas en relación a la persona del Espíritu Santo. Y me gustaría mencionar en esa introducción de que verdaderamente es imposible poder hablar todo acerca del Espíritu Santo. Entonces vamos a estar enfatizando muchas cosas, pero obviamente eso no es un estudio exhaustivo de la persona del Espíritu Santo. Así de que para que ya estemos enterados de eso, no estamos tratando de cubrir todo lo que se puede enseñar acerca del Espíritu Santo. Pero al terminar, es nuestra convicción de que usted va a salir de acá entendiendo muchas cosas acerca del Espíritu Santo que tal vez usted no entendía antes. Ese es el plan. Así de que voy a invitar a Alberto si puede leer el primer punto y después la primera pregunta. Verdades bíblicas acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto significa que el Espíritu Santo es Dios. Okay, sí entendemos el concepto, ¿verdad? No el concepto trinitario de la Trinidad, porque lo vamos a ver después, pero el concepto de que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. No estamos hablando, bueno, lo vamos a explicar más tarde, pero en este momento solamente que sea suficiente decir de que verdaderamente el Espíritu Santo es Dios, al igual que el Padre y al igual que el Hijo. Ok, Elizabeth, ¿se puede leer la siguiente pregunta? ¿Qué es la Trinidad? La Trinidad es el concepto teológico que expresa la realidad que Dios, siendo uno, ha decidido revelarse a los hombres en tres personas distintas. Las tres personas poseen la misma esencia y gozan de completa divinidad. Ok, ahora sí déjenme elaborar un poquito al respecto. La Trinidad es un concepto teológico y es bueno explicar de que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Lo que sí aparece es el concepto de que Dios es uno y que ese Dios que es uno, Él ha decidido de su propio beneplácito darse a conocer en tres personas distintas. No estamos hablando como algunas personas nos critican y dicen, ustedes creen en un Dios que tiene tres cabezas, o ustedes son politeístas porque creen en tres dioses. No, creemos en un solo Dios, pero ese Dios que es único, Él ha decidido expresarse o revelarse en tres formas distintas. Entonces, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Sí entienden el concepto, verdad? O sea que no creemos en una multiplicidad de dioses, creemos en un solo Dios, pero ese Dios de manera soberana, gracias Sandra, de manera soberana Él ha decidido manifestarse y expresarse en esas tres formas distintas. Ok, Jorge, si puedes leer la próxima pregunta. ¿Alguien ha visto al Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo, siendo un ser espiritual, no puede ser visto por los hombres. No obstante, en algunas ocasiones su presencia se ha hecho visible a través de algún objeto tangible.
y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si lees el próximo también, en Hechos 2:3, y se les aparecieron. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ok, entonces la pregunta, ¿se acuerdan cuál era? De que si alguien ha visto al Espíritu Santo, y obviamente al Espíritu Santo nadie lo ha visto. No. ¿Por qué? Porque es espíritu. No podemos ver a los espíritus, por lo menos en este mundo en que nosotros nos movemos, no podemos ver a los seres espirituales. No obstante, por lo menos en 2 ocasiones la Biblia nos relata la historia de que el Espíritu Santo se ha manifestado de una forma tangible o de una forma visible, de una forma corporal. La primera es la que el hermano estaba mencionando en el libro de Lucas. Dice la Biblia que cuando Jesucristo estaba siendo bautizado en el Jordán por medio de Juan el Bautista, cuando él subió del agua, el Espíritu Santo se posó sobre él en forma de paloma. Y en ese preciso momento se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Si ustedes ponen atención, verdaderamente, ahí está una fotografía tangible de la Trinidad. Una fotografía tangible. ¿Sí lo notan? El Padre hablando, el Espíritu El Santo. Padre hablando, y el otro el Espíritu Santo posándose sobre Jesús en forma corporal, como una paloma, y el Padre y Jesucristo mismo siendo el que se está bautizando. Entonces el escritor sagrado, y no solamente Lucas, también Mateo nos lo dice, y también el libro de Marcos, los 3 evangelios sinópticos, o los evangelios que hablan de lo mismo casi, nos cuentan la historia de la realidad de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se expresan de una manera tangible en ese momento histórico. Entonces, nosotros no, lo reitero, no creemos en 3 dioses, creemos en un solo Dios. Y es bueno que usted lo recuerde siempre. Los testigos de Jehová, por ejemplo, no van a decirle que nosotros creemos en 3 dioses. La iglesia unitaria va a decirle que nosotros creemos en 3 dioses, pero no es verdad. Nosotros somos personas que creemos en un único Dios. Solo Dios. Y ese Dios, de manera soberana, gracias, de manera soberana, Él ha decidido expresarse de esa manera. Yo no puedo decir a Dios cómo puede expresarse. Ok, la siguiente pregunta me toca a mí, que es: ¿puede una persona tener el Espíritu Santo sin ser creyente? No, de ninguna manera. En ese tiempo, la única manera de tener al Espíritu Santo es después de haber creído en Cristo. El poder el poder del Espíritu Santo tampoco se puede adquirir por dinero o por cualquier otro medio distinto al que la Biblia establece. Vamos a leer una historia brevemente en este momento en el libro de Hechos, capítulo 8. Dice la Biblia: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Ahora, noten la respuesta de Pedro. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces, obviamente, usted no puede comprar el don del Espíritu Santo, usted no puede adquirirlo de ninguna otra manera, si no es a través de los parámetros que la Biblia establece. Y como vamos a estar aprendiendo más tarde, la única manera de que se pueda recibir el Espíritu Santo es después de haber creído en Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ok, Lisandro. ¿Pueden los creyentes rechazar el testimonio del Espíritu los Santo? no creyentes. No. ¿Pueden los no creyentes rechazar el testimonio del Espíritu Santo? Sí, porque Dios lo permite. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo,
como vuestros padres, así también vosotros. Hechos capítulo 7 y el versículo número 51. Bueno, déjeme decirle, hermano, algo de que es muy interesante si usted lo mira de un punto de vista bíblico, porque cuando alguien rechaza el testimonio, por ejemplo, de la realidad de que Cristo vino a este mundo para salvar al mundo, para salvar a los pecadores, recuerden de que la Biblia enseña de que es el Espíritu Santo el que redarguye al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, interesantemente, en algunas instancias, Dios permite que las personas, haciendo uso de su libre albedrío, ¿no?, puedan decir, no me interesa, o no quiero ir, o no quiero saber nada de eso. Personalmente, algunas personas me lo han dicho. No me hables de eso. A mí no me interesa saber ninguna de esas cosas. Y obviamente y me gustaría en este momento, porque más tarde vamos a hablar de la blasfemia en contra del Espíritu Santo, que son dos cosas distintas. De lo que estamos hablando en este momento es simplemente de la persona que rechaza el testimonio de la verdad que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Y eso lo está haciendo el Espíritu Santo, pero Dios permite en ciertas circunstancias de que la persona rechace. Y la única conclusión a la cual yo he llegado después de analizarlo ya por mucho tiempo es de que obviamente si la persona rechaza el testimonio, muy probablemente no es uno de los escogidos, porque mientras lo siga rechazando significa obviamente tú no eres escogido. Por eso es que tú lo estás rechazando, porque tú no formas parte del grupo de personas que Dios ha elegido para que sean salvas. Es la única manera de entenderlo, porque cuando usted lee toda la Biblia nos damos cuenta de que verdaderamente si el Espíritu Santo quiere, Él puede convencer a cualquiera, ¿sí? No tenemos mucha opción en relación a creer o no creer. Alright, entonces seguimos con Alberto. La última pregunta que es desde la página número 1. ¿Puede una persona servir a Dios sin ser llena del Espíritu Santo? No. Okay. Antes de que... Ok, léelo y después me gustaría explicar algo que es importante. No. Para poder servir al Espíritu Santo debe ser llena del Para Espíritu. poder servir a Dios. A Dios. No. Para poder servir a Dios, la persona debe ser llena del Espíritu Santo. Ese es el patrón bíblico. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ok, la historia que están leyendo Alberto es la historia de la elección de los primeros diáconos. Y la palabra diácono obviamente significa un servidor. Entonces, si ustedes notan, uno de los principales requisitos para que una persona sirva es que sea llena del Espíritu Santo. En la primera parte del verso dice, buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Y cuál es el próximo requisito? Y llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Noten. ¿Y saben lo que iban a hacer estos 7 hermanos? ¿Quiénes saben lo que iban a hacer? Servir ¿Servir qué cosa? la comida, ¿no? Servir la comida. ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan en el desayuno? Ok, ¿quiénes van a servir el desayuno? Hermano, ¿usted es lleno del Espíritu Santo? ¿Usted es lleno del Espíritu Santo? Porque si no es lleno del Espíritu Santo, usted no puede servir. Ahora, ahí es donde quiero hacer una aclaración que es muy importante. Obviamente de que probablemente hayan ciertas personas que pueden servir en la iglesia y no ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿saben cuál es la diferencia? La diferencia radica en la realidad de que no lo está haciendo tal vez por la razón que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Porque cuando yo sirvo verdaderamente, yo lo hago con el deseo de agradar a Dios, no con el deseo de agradar a nadie. Honestamente, porque si yo serviría en la iglesia tratando de agradar a las personas, honestamente ya no serviría en la iglesia. Ya no lo hiciera. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, preguntas son buenas. Pero aquí, por ejemplo, le dice
¿Puede una persona servir a Dios sin ser llena del Espíritu Santo? Se está hablando de servir en cuerpo y alma a Dios o servir comida. No, de servir en cualquier área. Ah, Sí, ok. puede ser barriendo, puede ser cocinando, Porque puede ser Santo Dios haciendo, servir. Yo digo, bueno, haciendo porque los huevos. El contexto es de la Biblia, de eso es lo que está hablando. porque si está hablando de servir, yo pienso que es servir, no, servirle a Dios en todo, ¿no? Ajá. No, pero incluye todo. Por ejemplo, la variedad de posibilidades del servicio son increíbles. Por ejemplo, obviamente Lisandro está sirviendo acá, está haciendo un servicio, y esa no es su, tal vez ese no es su fuerte, pero está haciendo un servicio. Las personas Alberto, que preparó el pan y el café y el agua y todas esas cosas, ese servicio. Y yo que vine a comer, A mí, no, tú no estás. Tú estás sirviendo porque estás aquí en este estudio y estás sirviendo como parte de la clase. Entonces, podemos servir de diferentes maneras. O sea, mi función de servicio en este momento Sí. es ser el maestro de la escritura, pero todos podemos realizar diferentes funciones en la iglesia que al final son formas de servicio en la casa del Señor. Sí me explico, ¿verdad? Entonces, pero noten que las personas tenían que ser llenas del Espíritu Santo. Pienso que pueden haber muchas personas filantrópicas, dadivosos, que pueden ayudar, que pueden hacer muchas cosas, pero tal vez el propósito es distinto, ¿no? Porque todo lo que nosotros hacemos como cristianos, al final, tiene dos objetivos. Número uno, traerle gloria a Dios, ¿no? Ese es el punto del servicio. Y número dos, la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, tal vez alguna persona puede servir, pero no tiene esos dos objetivos. Entonces, realmente no está sirviendo por las razones que Dios quiere que sirvamos. Y pienso que hay muchas personas, hermanos, de que no son cristianos y les gusta servir. Les gusta servir, ¿Cómo no? aunque no sean cristianos. Sí, así mismo. Pero dentro del cuerpo de Cristo, verdaderamente para servir, así como Dios quiere, tú tienes que tener el Espíritu Santo. Y yo puse un montón de versos ahí que obviamente no los podemos ver, pero cada uno de los siervos de Dios, si usted tiene más tiempo lo puede ir a ver después, ahí están todos los versos bíblicos. Todos los siervos de Dios tienen la misma característica, y la característica que los identifica a todos es que todos eran llenos del Espíritu Santo. Todos, los evangelistas, los pastores, las personas que compartían el Evangelio, las personas que servían las mesas, todos tienen el mismo principio. Tienes que tener el Espíritu Santo en ti. Ok, ¿qué sigue? Leo. Ya, ¿Puede un creyente entristecer al Espíritu Santo que habita en él? Sí, esto sucede cuando nuestra conducta cristiana es desagradable delante de Dios y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Sigo? hasta ahí. Entonces, ¿qué le parece, hermanos, de que, como vamos a estar aprendiendo más tarde, el Espíritu Santo, una vez que una persona ha creído, viene a vivir en usted, viene a vivir en su corazón, viene a vivir en su cuerpo? La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo vive en nosotros, pero ¿sabe cuándo lo contristamos o cuándo lo entristecemos? Cuando nuestra conducta no está de acuerdo con las expectativas que Dios tiene de nosotros. Y las expectativas, obviamente, son las que aparecen en la Biblia. Esas son las expectativas. Dios tiene ciertas expectativas de nosotros. Y cuando usted vive una vida que no está de acuerdo con las expectativas de Dios, entonces el Espíritu Santo es contristado. La palabra contristar literalmente significa hacer que se ponga triste. No, ¿sabe cómo es verdaderamente? Es como cuando usted tiene un hijo. Bueno, no todos tienen hijos, pero cuando usted tiene un hijo y su hijo hace lo malo, tal vez usted ya le dijo que no lo hiciera y su hijo sigue haciendo lo malo. No le puede decir a usted, a su hijo, ¿verdad? Mira, a partir de este momento ya no eres mi hijo. No, pero sí te vas a poner triste, porque él está haciendo o ella está haciendo algo que no debería de hacer.
Ok, el último punto de esta primera parte, ¿lo puedes leer, por favor? ¿Puede alguien blasfemar en contra del Espíritu Santo? No. La persona que lo haga está destinada a eterna condenación. Ok, se puede leer el verso bíblico. A cualquiera que dijere alguna palabra en contra del Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora, ¿se acuerdan que al principio estábamos hablando acerca de que la persona podía rechazar el testimonio del Espíritu Santo? Pero esa no es blasfemia. Blasfemia verdaderamente es hablar directamente palabras ofensivas en contra del Espíritu Santo. Y cuando la persona habla palabras ofensivas en contra del Espíritu Santo, entonces realmente está blasfemando en ese momento. Y cuando blasfema en contra del Espíritu Santo, dice la Biblia, esa blasfemia no se le perdona ni en esta vida ni en la otra. Y le voy a decir por qué. Y tal vez usted está pensando, pero ¿cómo es que funciona esto? Bueno, funciona o es una realidad porque obviamente si tú primeramente no aceptas el testimonio y número dos, tú te pones a hablar cosas que no deberías de hablar en contra de Dios mismo, porque el Espíritu Santo es Dios, entonces tú te estás poniendo en una posición de que te conviertes inalcanzable para que puedas recibir salvación. Por eso inmediatamente ya no puedes recibir perdón ni en esta vida ni en la otra. Ahora, tal vez en ciertas ocasiones alguna persona habla cosas que no debe en contra del Espíritu Santo, pero yo creo que la idea bíblica es la continuidad, cuando una persona nunca cambia de dirección y siempre está blasfemando, siempre está hablando en contra de Dios y en contra del Espíritu Santo lo que no debería de hablar. Entonces él mismo se está poniendo en una posición inalcanzable para poder recibir salvación. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Sí, yo te voy a hacer una pregunta. Entonces las personas, por ejemplo, que no conocían el Evangelio, te estoy hablando, por ejemplo, cuando uno no tenía experiencia de la vida, tú sabes, y las personas que han blasfemado, por ejemplo, de Dios y eso, ¿cómo te podría explicar? Y se arrepienten, no alcanzan el perdón. No, ¿cómo no? Porque la idea es la continuidad. ¿Se acuerdan lo que dije? De que de manera continua él siga haciéndolo. Obviamente, si la persona en algún momento de su vida se arrepiente, eso significa de que Dios le ha perdonado. Porque lo que está diciendo la Biblia en este pasaje es, si una persona insiste en hablar mal en contra de Dios, en blasfemar en contra de Dios, y nunca se arrepiente, ese pecado de blasfemia no se le perdona obviamente ni aquí ni en ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque él nunca pudo experimentar con el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento obviamente es el momento en que el individuo cambia de dirección, cambia de pensamiento. En ese momento Dios obró en la vida de esa persona. De acuerdo a la Biblia, ¿recuerdan 2 Corintios 5:17? ¿No se acuerdan de 2 Corintios 5:17? De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, no importa qué es lo que tú hayas hecho en el pasado. Y si tú vienes a un momento en tu vida donde tú puedes tener una conversión genuina, lo que pasó, pasó. El Señor no toma en cuenta esas cosas. No más en tu vida. Ok, vamos a pasar entonces ahora en el punto número 2, funciones especiales del Espíritu Santo. Déjenme decirle por qué digo funciones especiales. Y en esta parte vamos a hacerlo un poquito más rápido, porque las funciones especiales solamente estoy diciendo de que son cosas que el Espíritu Santo hizo en un momento determinado. Yo voy a pasar la mayoría del tiempo hablando de las cosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas en este momento. Pero vamos a comenzar. ¿Quién fue el último? ¿Me toca a mí? Ok, entonces, funciones especiales, recuerden, me refiero a todas las acciones que el Espíritu Santo hizo en algún momento específico de la historia del pueblo de Dios. ¿Ok?
pero que no necesariamente están sucediendo en este momento. Ok, entonces punto número 1. El Espíritu Santo obró en María para que Jesús fuera concebido en su vientre. Eso dice la Biblia. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí tiene, hermanos, nuevamente una fotografía de la Trinidad, si ustedes lo miran. O sea, si tú lo buscas, tú lo encuentras. ¿No? Porque dice la Biblia, número 1, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y número 2, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, esto es Jesucristo, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Punto número 2, Lisandro. El Espíritu Santo escoge a las personas para que cumplan misiones especiales, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo al Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Hechos 13, 2 y 3. O sea, si miren que esa es una actividad particular del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, no, apártenme a Alberto y apártenme a Lisandro, porque a ellos los voy a mandar a un lugar específico. Obviamente, si el Espíritu Santo lo hace en este tiempo, obviamente no va a ser algo así tan claro como lo podemos ver en ese pasaje. Apárteme a Bernabé y apárteme a Saulo, a Pablo, porque a ellos los voy a comisionar a un trabajo especial. El próximo punto, Alberto. El Espíritu Santo determina cuáles son las ordenanzas que debe cumplir el pueblo de Dios. Porque ha parecido bien el Espíritu Santo, y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis. Bien haréis, pasadlo bien. Hechos 15, 28, 29. Ok, déjenme decirle brevemente, ¿verdad?, a qué se refiere este pasaje. Lo que pasa es que los gentiles habían creído en Cristo, así como algunos de los judíos. Entonces, este es el primer concilio que se tiene en Jerusalén. Y lo que se está tratando de decidir es cuáles son las cosas que los que no son judíos deben de seguir. Cuáles son las cosas que ellos tienen que obedecer. Entonces, el punto es que yo quiero que ustedes noten lo que dice el texto, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo en ese momento es el que define, bueno, estas son las cosas que Dios quiere de que ustedes cumplan. El resto de cosas, no se preocupen. No se preocupen por las leyes ceremoniales. No se preocupen por lavarse las manos. No se preocupen por esto, por aquello. No, preocúpense por estas cosas. Pero ¿quién es el que lo ordena? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo ordena. El próximo punto. El Espíritu Santo determina cuáles son las ordenanzas. ¿Eso? No, es que sigue. El Espíritu Santo nos puede prohibir hacer ciertas cosas. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ok, ¿quién se lo prohibió? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Si notan entonces que el Espíritu Santo tiene funciones especiales. En la Biblia tiene funciones especiales. Que no necesariamente sucede en ese momento de una manera tan tangible. Es probable, hermanos, de que el Espíritu Santo todavía, tal vez que si tú quieres ir a algún lugar, el Espíritu Santo no te deja de que tú vayas. No, el Espíritu Santo puede hacer algo para que tú no vayas. No. Entonces, no creamos tampoco, ¿verdad?, de que obviamente algunas de las cosas que estamos hablando hasta este momento son muy especiales. Por ejemplo, nadie en este tiempo va a quedar embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Nadie. Créanme. Nadie. Eso es imposible. Pero si es posible de que tú tengas la intención de ir a algún lugar y que el Espíritu Santo te lo impida que vayas. ¿No? Él lo puede hacer.
Él es Dios, Él es todopoderoso. Él no tiene ningún problema en crear las condiciones necesarias para que tú no puedas hacer algo que Él no quiere que tú hagas. Entonces, esta parte podría suceder. El siguiente. El Espíritu Santo puede revelar a sus siervos las cosas que le acontecerán. Ahora he aquí ligado yo en espíritu. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ok, hasta ahí por el momento. Noten, dice el apóstol, dice, la realidad es de que voy a Jerusalén y yo no sé lo que me va a pasar ahí, pero una cosa sí sé, y es lo que el Espíritu Santo me dice, que me esperan muchas prisiones y tribulaciones. ¿Qué les parece? El Espíritu Santo le está revelando a él, esto es lo que te espera. Lo que te espera, ¿sabes qué es lo que te espera? Prisiones. Muchas prisiones y tribulaciones. Yo no sé exactamente cómo van a ser, pero eso es lo que Él me dice que me espera. Me esperan tribulación y me esperan prisión. Ahora, ¿se imaginan ustedes cómo podemos, ¿cómo se dice? Justificar la doctrina de la prosperidad con que todo me va a ir bien, de que nada me va a pasar. ¿Se imagina que usted le diga al apóstol Pablo, no, si tú crees en Cristo todo te va a salir bien? Bueno, pero eso no es lo que el Espíritu Santo me dice a mí. El Espíritu Santo me dice de que cuando yo vaya a Jerusalén, lo que me espera son prisiones y tribulaciones. No me dice que todo me va a salir bien. La próxima lectura. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Ahora, ¿sí entienden lo que está pasando, verdad? Mira, ahí está el apóstol Pablo y viene este profeta y él mira que está un cinto ahí, todos entienden lo que es el cinto, ¿no? Y el tipo empieza a amarrarse y dice, esto dice el Espíritu Santo, así van a amarrar al dueño de este cinto, así como me están amarrando a mí. Entonces, interesantemente, hermanos, cuando eso sucede, dice la Biblia de que los hermanos le dicen a Pablo, no subas a Jerusalén, porque te va a ir mal, hermano. Ya hasta el Señor te está mandando a este profeta para que Él te diga qué es lo que te va a pasar. Así que no subas a Jerusalén. ¿Saben la respuesta del apóstol? Les dijo, ¿qué hacen ustedes quebrantándome el corazón? Yo no solamente estoy dispuesto a que me aten por causa de Jesucristo, yo estoy dispuesto a morir por Él. Y ¿saben qué? Eventualmente eso se va a hacer una realidad. Porque Él no estaba solamente dispuesto a que lo golpearan, a que lo bofetearan, que lo amarraran. No, Él estaba dispuesto a morir por Cristo. Y obviamente, hermanos, ese es obviamente el máximo ejemplo después de Cristo para nosotros, cuando alguien está dispuesto a morir por lo que cree. No a matar, pero a morir. Porque obviamente que es muchísimo, hermano, no quiero decir que es muchísimo más fácil, pero es más fácil matar que estar dispuesto a dejarse matar por lo que tú crees. Y eso es lo que le va a pasar al apóstol. El Espíritu Santo, mira, y me tocó a mí, el Espíritu Santo asigna a los pastores. Y sinceramente yo nunca lo había visto eso hasta hoy, que el Espíritu Santo es el que asigna a los pastores. Dice la Biblia, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él es el que pone a los hombres de Dios que van a estar liderando en las congregaciones. Es interesante ese concepto, porque honestamente yo nunca lo había visto. Es revelación para mí. Yo lo había visto, pero basado en ese concepto hoy en día mucha gente está autoproclamándose pastores y predicando lo que según
el Espíritu Santo les está revelando a ellos. Y en base a esto salen todos esos conceptos nuevos de la prosperidad económica y de un evangelio súper facilista que se le está ofreciendo a la gente, un evangelio de oferta en vez de un evangelio de demanda. Ya es. Yo creo que basado en el contexto, obviamente en el contexto apostólico, no, obviamente los que nombraban pastores eran los apóstoles dirigidos por el Espíritu Santo. O sea, sinceramente, hermanos, si usted analiza la Biblia, no hay ningún pastor autoproclamado en la Biblia. No hay ninguno. Y yo creo que ese es el patrón bíblico. El patrón bíblico es, por ejemplo, y estoy dando un ejemplo solamente, supongamos de que Alberto va a ser pastor un día. Todo comisionado. Sí, o sea, no puede ser de que, es que fíjate de que me levanté esta mañana y el Espíritu Santo me dijo de que yo voy a ser pastor. No hay manera. O sea, ¿se acuerdan de la historia que le contaba del joven, que inspirado por Dios miraba dos letras grandes en su sueño, una S y una C? ¿Se acuerdan? Sí, y que le decía en el sueño, las personas que están viendo el video lo van a entender muy bien, porque es una expresión de México la que voy a usar, SC, y se vino a ver al pastor y le dijo, yo tengo de parte de Dios un llamado a mi vida, yo sé que Dios me está llamando. ¿Y cómo sabe que Dios te está llamando? Porque yo tengo sueños, pastor, y miro una gran S y miro una gran C. ¿Y qué significa eso? Sigue a Cristo. Y entonces el pastor le dijo, ¿cómo sabes tú que eso es lo que significa? ¿Qué tal si esa S y esa C significa siembra camote? Entonces, obviamente, hermanos, el Espíritu Santo comisiona a los líderes por medio de otras personas. Yo, por ejemplo, en el caso personal, yo soy pastor, pero nunca he sido pastor autoproclamado. O sea, yo nunca me he llamado pastor por llamarme pastor. Alguien me tuvo que llamar después de Dios, porque Dios te llama, pero después Dios corrobora ese llamamiento por medio de alguien. Alguien tiene que corroborarlo. O sea, tú no puedes autoproclamarte. Personalmente no es bíblico y yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Porque, como le digo, si Alberto de la noche a la mañana él sale diciendo, no, el Espíritu Santo me dijo de que él me ha comisionado para que yo sea pastor. Bueno, pero ¿cómo tú realmente hay alguna otra persona que corrobora ese llamamiento? Y si hay, gloria a Dios. O sea, no estamos diciendo de que, es que solamente son los especiales los que pueden ser pastores. No, pero sí pienso de que tiene que haber un sistema bíblico para que se pueda determinar quiénes van a ser pastores y quiénes no. La próxima afirmación, ¿a quién le toca? ¿Es Alberto? Yo. El Espíritu Santo inspiró a los hombres para que escribieran la Biblia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Ok, entonces fue el Espíritu Santo, ¿no?, el que inspiró a los hombres para que escribieran las Escrituras. Alberto, si puedes pasar al próximo punto. Número 3. Proceso para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está disponible para todas aquellas personas que creen en Cristo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ok, entonces en esta primera parte queda claro de que el Espíritu Santo está disponible. ¿Para quiénes? Para los creyentes. Está disponible para los creyentes. En Hechos capítulo 2:38 dice la Biblia, léelo Alberto por favor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, entonces noten, arrepiéntanse, bautícense y entonces una vez de que eso ha sucedido, ustedes van a recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, es bueno notar de que en estos pasajes, obviamente si usted lee la Biblia con atención, la razón por la cual él lo hace de esa manera es porque la persona en el Nuevo Testamento, la persona creía y se bautizaba inmediatamente. Era inmediatamente. Si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta, la persona cree y se bautiza como parte del testimonio de fe. Entonces por eso el apóstol no lo separa. Él dice, ok, tú te arrepientes de los pecados, tú aceptas a Cristo, te bautizas y ahí ya tienes el Espíritu Santo. Y el último punto. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5:32. Interesantemente dice la Biblia, obviamente el primer tipo de obediencia es la obediencia a la fe. Una vez que tú tienes fe en Cristo, tú recibes el Espíritu Santo. Ok, próximo. El Espíritu Santo vendría después de la partida de Jesús de este mundo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. Ok, próximo. El Espíritu Santo vino una vez que Jesús lo envió desde el cielo. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ok, Jesús nos bautizaría con el Espíritu Santo. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Okay, ahora déjeme decirle lo que hemos visto hasta este momento en relación al proceso de recibir el Espíritu Santo. Okay. Cuando Jesús vino, Juan dijo, Él les va a bautizar con el Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos, a ustedes les conviene, yo sé que están tristes, pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo les voy a enviar el Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo, una vez de que Jesucristo llegó al cielo, Él envió, comisionó al Espíritu Santo para que Él viniera y habitara en nosotros, como lo vamos a ver en un minuto. Dígame. Ya desde antes estábamos hablando que el Espíritu Santo se manifestaba, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vino a María y todo esto. Entonces, ¿el Espíritu Santo no estaba en la misma posición que está ahora? ¿En el mismo lugar que está ahora? Bueno, en el estudio cuando uno analiza las diferentes funciones y las diferentes formas en que el Espíritu Santo se ha manifestado, obviamente antes de que Jesucristo lo enviara era un poco distinto, porque eran muy seleccionadas las personas que podían recibir el Espíritu Santo. Por ejemplo, Elizabeth recibió el Espíritu Santo, ¿no? Simeón recibió el Espíritu Santo, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún cuando estaba en el vientre de su madre, pero son personas contadas. Entonces, la magnitud de la realidad, de la posibilidad de que el Espíritu Santo viva en tantas personas fue una realidad solamente cuando Jesucristo ascendió al cielo. Antes no. Aún en el Antiguo Testamento es lo mismo. El Espíritu Santo se manifestó en la vida de ciertas personas, pero, por ejemplo, en la vida de David, pero no era algo de que tú crees en Cristo y recibes el Espíritu Santo, como ahora. Obviamente, entonces, antes el Espíritu Santo decidía a quién llenaba, y ahora uno decide si quiere ser lleno del Espíritu Santo. ¿Puede ser así? Yo no lo pondría en esos términos, pero lo pondría más en el término de que si de alguna manera Dios te redarguye de pecado, te convence de pecado, entonces tú tienes la garantía de Dios de que el Espíritu Santo va a venir a vivir en ti.
pero tampoco es algo opcional, o sea, porque todo lo espiritual, interesantemente, nunca es opcional. Lo que el Señor establece, así tiene que ser. Si tú crees, tú le recibes a Él primeramente e inmediatamente el Espíritu Santo viene a vivir en ti. El Espíritu Santo ahora habita en la vida de cada creyente. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, Efesios 1:12, hermano, que no está ahí, dice de que si usted ha creído en Cristo, usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Así que cada creyente, cada persona que está aquí, tiene un sello, y el sello que tenemos es la realidad de la presencia del Espíritu Santo. Así que, si usted es cristiano genuino, usted tiene el Espíritu Santo viviendo en usted. Vamos a ver el punto número 4 brevemente en los próximos minutos que nos quedan, y vamos a hablar de las funciones que el Espíritu Santo realiza en la vida de los creyentes. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo ahora? ¿A quién le toca leer? Ok. El Espíritu Santo es un maestro, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Ok, entonces Juan 14:26 dice, alright, cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a venir y Él les va a enseñar todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo es nuestro maestro. Déjame decirle qué quiere decir esto en forma real en la vida. Lo que quiere decir es de que usted no tiene que saber todo en la Biblia. Y eso es lo que le digo a todo el mundo. Usted no tiene que saber todo lo que la Biblia dice. Pero si Dios te impulsa a que tú des testimonio de fe, tú tienes que hacerlo. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es tu maestro. Si tú estás leyendo la Biblia, el Espíritu Santo te puede enseñar lo que el texto significa. Obviamente hay que tener cuidado con eso, pero no tenemos mucho tiempo para discutirlo. Pero el punto es de que tenemos un maestro particular que vive en nosotros. Y usted debe mirarlo de esa manera. El siguiente punto, Alberto. El Espíritu Santo empodera a las personas para dar testimonio de su fe en Cristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, Él procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonios también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan 15:26-27. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, nos empodera para dar testimonio de la fe que tenemos en Cristo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. El próximo punto, Elizabeth. El Espíritu Santo fortalece a la iglesia de Cristo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:21. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, verdaderamente el Espíritu Santo juega una gran función en el fortalecimiento de la iglesia, ¿no? Eso implica de que la persona que está en Cristo, que tiene el Espíritu Santo, debe de esforzarse para que el Espíritu Santo siempre tome más control de la vida de él o de ella. Porque cuando el Espíritu Santo tiene control sobre tu vida, entonces tú ya no haces lo que tú quieres. Ahora tratas de hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y esa es la diferencia entre una persona que tiene el Espíritu Santo y una persona que no lo tiene. Jorge. El Espíritu Santo es nuestro Consolador
y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. Alright, entonces el Espíritu Santo, dice la Biblia, es el consolador, el paráclito. Y ¿saben lo que eso significa? De que ese es el punto, que en este mundo vamos a tener aflicciones, y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Pero ustedes tienen que confiar, dijo el Señor Jesús, yo he vencido al mundo. Ahora, interesantemente, como cristianos nosotros no estamos solos. Tenemos a un consolador, que es el Espíritu Santo. Y si usted permite que el Espíritu Santo trabaje en su vida, usted permite que el Espíritu Santo obre en su vida, usted va a poder sobrellevar todas las situaciones de la vida. Porque Él no está solo. Tiene la presencia misma del Espíritu Santo viviendo en usted. Y el último punto es que el Espíritu Santo intercede por nosotros los creyentes. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. ¿Saben lo que eso significa, hermano? De que en algunas ocasiones tal vez yo ni siquiera sé qué es lo mejor. No sé qué es lo mejor. No. Pero el Espíritu Santo, y tal vez estoy en oración y no sé qué pedirle al Señor. Señor, honestamente no sé qué es lo que más me convenga. Pero el Espíritu Santo agarra mis ideas y entonces intercede por mí delante del Señor. No, esto es lo que realmente te quiere pedir y esto es lo que más me conviene. Entonces como que el Espíritu Santo se pone de acuerdo con el Padre para que tu petición sea mejor entendida. Esto es lo que realmente Él quiere que tú le des. Él intercede por nosotros, Él aboga por nosotros. Esta es la petición y esta es la mejor manera de responderla. Ok, hermanos, pensaba que no íbamos a tener suficiente tiempo, pero gracias a Dios sí tuvimos. Pero déjenme de todas maneras hacerle... ¿Hay alguien que tiene alguna otra pregunta en relación al Espíritu Santo que tal vez no lo hemos cubierto acá? Como dije al principio, es imposible cubrirlo todo en una hora. Créanmelo. Yo pasé como 4 horas discriminando en relación a qué era lo que íbamos a presentar. Y fue difícil poder dejar esto fuera y entrar esto en el estudio. Entonces, si hay alguna pregunta, todavía tenemos algunos minutos para responderla. Si no sabemos la respuesta, pues la buscamos y se la traemos la semana próxima. Pero si hay alguna pregunta en relación al Espíritu Santo, que tal vez no quedó claro algo y le gustaría clarificación, aquí está Lisandro, que se la sabe toda, Lisandro Clara, él nos puede dar una visión más clara. Ok, preguntas. No, pregunten hoy o callen para siempre, ¿verdad? Jorge, tú que siempre tienes preguntas. Ya te pregunté. ¿No? ¿Ya? Ok. Elizabeth, Alberto, ¿alguna pregunta? ¿Algo de que tú piensas que sería bueno clarificar? Sí, yo no estoy, por ejemplo, en contacto, ¿verdad? Con la Biblia, con la palabra de Dios, con la iglesia, con hermanos, ¿es posible que el Espíritu Santo se aleje de mí aunque ya haya creído genuinamente? No, yo pienso que el Espíritu Santo lo puedes contristar, que es número uno. Desde el punto de vista bíblico, tú vas a contristar al Espíritu Santo. Y número dos, desde el punto de vista bíblico, tú te vas a empezar a alejar de las cosas que te pueden beneficiar espiritualmente. Porque el no leer la Biblia, el no orar, el no congregarse, siempre, sin lugar a dudas, va a ocasionar en tu vida de que tú, en vez de seguir avanzando en el conocimiento y en la relación que tú tienes con Dios, que tú te vayas alejando, que tú te vayas separando y muy probablemente que incurras en errores y en pecados que tú antes cometías. Porque la vieja naturaleza sigue viviendo en nosotros, entonces tenemos que asegurarnos de que lo que controla nuestras vidas es la presencia del Espíritu Santo y que no estamos cediendo a nuestra vieja naturaleza que siempre quiere tener control sobre nosotros. Pero la respuesta más sencilla es
de que no, el Espíritu Santo, una vez que viene a vivir en la vida del creyente, si la persona tuvo una verdadera conversión, él va a seguir viviendo ahí para siempre. Lo único es de que depende de qué tan comprometido tú estás en permitir que el Espíritu Santo controle tu vida, de que tú vas a ver los resultados positivos o no vas a ver los resultados. También le recuerdo que algunas de las preguntas que yo hago es por gente que apenas creyentes, ¿verdad? Entonces, otra de las preguntas es, cuando hablamos de lleno del Espíritu Santo, ¿puede haber una persona que no esté llena, que solo esté a la mitad y que no esté completa, o sea, llena del Espíritu Santo? O sea, como utilizamos la palabra llena, ¿verdad? Ok, yo creo que es una excelente pregunta. Yo creo que hay dos maneras de verlo, hermano. En general, en la Biblia, lleno del Espíritu Santo significa primariamente que la persona tiene el Espíritu Santo. Porque tú estás lleno o no estás lleno. Con otras palabras, o lo tienes o no lo tienes. Ahora, yo creo de que hay personas de que pueden estar permitiendo de que el Espíritu Santo tenga más control sobre su vida que otras. Entonces, bajo esas circunstancias, nosotros podríamos decir, no, pues esta persona es más llena del Espíritu Santo que aquella persona. Simplemente basado en la realidad de las circunstancias específicas de cada quien. Porque aunque el Espíritu Santo venga a vivir en nosotros, eso no significa que el Espíritu Santo a partir de ese momento, Él decide todo lo que nosotros hacemos. No. Seguimos teniendo libre albedrío en relación a las cosas que podemos hacer y a las cosas que no podemos hacer. Pero es muy importante entender que si tú quieres verdaderamente que la presencia de Dios sea evidente en tu vida, tú vas a tener que ceder todo el tiempo a lo que el Espíritu Santo te diga. Y lo más que tú vas cediendo, lo más que la plenitud de la realidad de la presencia del Espíritu Santo se va a manifestar en ti. La razón por la cual muchas veces nosotros no somos muy espirituales es porque no dejamos que el Espíritu Santo siga ensanchando su control sobre nuestras vidas. Y obviamente si tú no le permites a Él, Él no te va a obligar tampoco. Pero tú debes de entender de que no vas a experimentar con la plenitud del poder que tú ya tienes presente en tu vida. Está ahí, pero tú debes de permitir de que se ensanche en vez de entristecerlo. Y obviamente es un proceso, ¿no? Porque un nuevo creyente es un proceso para que él vaya entendiendo dónde es o darnos cuenta que tenemos que dejar actuar al Espíritu Santo también. Yes, ¿no? Es un proceso voluntario. Y me gustaría enfatizar eso, es un proceso voluntario. En otras palabras, eso es una buena palabra, porque voluntario significa de que no te va a forzar a nada. Pero la más voluntad que tú tengas, la manera más clara que tú vas a darte cuenta de que Dios está obrando en tu vida por medio de la realidad de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, tú tienes que ir cediendo de manera voluntaria. Yo no voy a ver esto, yo no voy a hacer aquello, yo no voy a hablar estas palabras, yo tengo que decidirlo y el Espíritu Santo avala mi decisión. El Espíritu Santo me apoya, el Espíritu Santo me fortalece y el Espíritu Santo me da la oportunidad de vivir una vida cada día mejor para la gloria del Señor. ¿Sí? Amén. Ok. Bueno, ¿qué le parece si oramos entonces para concluir? Hermanos que nos están viendo o que nos van a estar viendo en este video, esperamos, ¿verdad?, de que esta clase le haya sido de bendición para ustedes, así como las personas que están presentes. Mi oración que Dios les siga bendiciendo a todos y vamos a orar en este momento para concluir. Nuestro buen Padre Celestial, gracias Dios te damos por darnos el privilegio de estar en este lugar. Gracias Señor porque en este día hemos tenido una visión nueva acerca del Espíritu Santo y de la forma como nosotros podemos permitir que Él venga a controlar nuestras vidas, que Él venga a erradicar de nosotros todas aquellas cosas que tal vez a Dios le desagradan y cómo nosotros podemos aprender a vivir una vida que esté más de acuerdo con las expectativas que Dios tiene de nosotros. Espíritu Santo, fortalécenos, Espíritu Santo, ayúdanos, Espíritu Santo, consuélanos,
Espíritu Santo, danos la oportunidad de nunca entristecerte. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén.